Hola a todos, me gustaría hablar con ustedes hoy día sobre una de las críticas que nos hacen mucho los investigadores en ciencias duras a nosotros, los investigadores en derecho. Verán, ellos observan que a diferencia de ellos, lo que nosotros observamos, que son las fuentes normativas, no se pueden representar numéricamente. Seguramente recuerdan que en sus clases de física, los fenómenos físicos se pueden medir usando indicadores numéricos, masa, fuerza, aceleración, entre otros. Eso no ocurre en derecho. En derecho no existen estos indicadores numéricos que representan la realidad jurídica. Como consecuencia de ello, es normal y de hecho frecuente que un investigador jurídico observe un fenómeno jurídico y obtenga unas conclusiones, y al mismo tiempo que otro investigador observe el mismo fenómeno jurídico y obtenga conclusiones completamente diferentes. Y además que ambos sets de conclusiones sean válidos. Eso no ocurre en las ciencias duras, porque, como les dije, ellos manejan indicadores numéricos. Y cuando formulan una hipótesis, esa hipótesis tiene que ser verificable mediante esos indicadores numéricos. A alguien se le va a ocurrir un experimento para verificar si esas predicciones numéricamente representadas se cumplen o no se cumplen. Esto no ocurre en derecho. Y eso lleva a que nos critiquen porque dicen, ustedes construyen sobre fundamentos endebles. Creo que esta crítica tiene algún mérito, pero también es criticable. Eso se los voy a comentar al final del video. Lo que quisiera comentarles ahora es que a esta crítica han habido dos reacciones. La primera reacción ha sido los que decían, pues las matemáticas no tienen ninguna aplicación en el derecho, nos quedamos nosotros con lo nuestro y ustedes con lo suyo. Y la segunda reacción, que me parece interesante, ha sido una nueva corriente metodológica llamada jurimetría. La jurimetría, el nombre jurimetría significa literalmente medir el derecho o medir la justicia. Consiste en intentar representar numéricamente la realidad jurídica de tal modo que sea posible aplicar sobre ella las mismas técnicas de análisis que se aplican en otras ciencias duras. Me refiero a técnicas estadísticas. Ahora, esta es una técnica que a mí me pareció muy interesante, estaba fascinado con ella hace unos años, al extremo de que hice una investigación jurimétrica por mi cuenta. Y es justamente la investigación que me gustaría compartir con ustedes en este video. Entonces, esta investigación observa el derecho tributario boliviano y a partir procura representarla numéricamente. Creo que he obtenido datos que son muy aprovechables. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes el derecho tributario no les resulta muy interesante. Sin embargo, yo les pediría que a pesar de eso sigan viendo el video porque lo que es más interesante no es tanto lo que se ha observado, sino los resultados que hemos obtenido como consecuencia de esta observación, la metodología que hemos aplicado para observar. Entonces yo les pediría que sigan viendo por la metodología. Y si les interesa el derecho tributario, pues vean esto con incluso mayor entusiasmo, porque pienso que tiene muy buenos consejos sobre cómo podrían hacer impugnaciones tributarias incluso más efectivas. La ponencia que voy a mostrarles ahora ha sido gracias a una invitación del doctor Osmar Sotomayor, a quien le quiero agradecer mucho por haberme dado la oportunidad de presentar esta ponencia en las jornadas tributarias universitarias del año 2023. Desde entonces hasta ahora, mi opinión sobre la jurimetría ha evolucionado. Si quieren ver mi opinión sobre la jurimetría, pues esperan hasta el final del video, porque voy a hacer una pequeña cápsula sobre cómo mi opinión ha cambiado al respecto. Entonces, muchas gracias por verme hasta acá y les invito a que vean lo que sigue. Gracias. Bueno, ya solucionados los problemas técnicos, ahora sí tenemos la exposición de Sergio Rojas Barrientos con su exposición sobre los argumentos de impugnación tributaria efectivo, un análisis jurimétrico. Muchísimas gracias y disculpen todos por los problemas técnicos. Bien, voy a presentar mi trabajo que se titula Los argumentos de impugnación tributaria efectivos, análisis jurimétrico. Quiero agradecer a la Universidad Simón y Patiño por financiar esta investigación y por apoyarme en este proceso. Comencemos entonces cuanto antes.
Cada vez más contribuyentes descubren cómo explotar a su favor el amplio sistema de impugnaciones que tienen disponibles en Bolivia. Como consecuencia de ello, cada vez más resoluciones tributarias son impugnadas y una proporción cada vez mayor de ellas termina con algún tipo de invalidez. Yo he observado las 336 resoluciones emitidas por la AIT de Cochabamba el año 2020. Luego de analizarlas, he descubierto un dato que me ha parecido sorprendente. El 72% de los recurrentes de los intentos de impugnación terminan en algún tipo de invalidez, ya sea anulación, revocatoria parcial o revocatoria total. Eso condice un poco la impresión negativa que muchos contribuyentes tienen con respecto a la AIT. Además de hacer eso, también he observado cuáles fueron los argumentos empleados por los recurrentes que consiguieron invalidar más frecuentemente las resoluciones impugnadas. He denominado a estos argumentos de impugnación tributaria efectivos. Voy a comenzar a contarles qué es lo que he observado. Para cada una de las resoluciones, para cada una de las 336 resoluciones, he observado los siguientes datos. Primero, ¿qué argumentos ha planteado el recurrente? Segundo, ¿qué resultado obtuvo con cada uno de los argumentos que ha planteado? Y tercero, ¿qué administración tributaria fue recurrida? Comencemos explicando un poquito cómo he registrado el dato argumentos planteados. Primero conviene recordar que es un defecto en un acto administrativo. Recordemos que los actos administrativos, para ser perfectamente válidos y eficaces, deben cumplir ciertos requisitos, los denominados elementos de validez o requisitos de validez. Cuando un contribuyente es notificado con una resolución que él considera injusta, es así porque considera que esa resolución no se ajusta al ordenamiento jurídico de alguna manera, es decir, que no cumple alguno de los requisitos de validez. Entonces, lo que motiva a un contribuyente a impugnar es haber observado un defecto en el acto administrativo que él considera es suficientemente grave como para que amerite la expulsión de este acto administrativo del ordenamiento jurídico. Entonces, considerando lo que les acabo de comentar, me ha parecido apropiado definir, al menos para los alcances de este trabajo, argumento de impugnación con la siguiente definición. Argumento de impugnación será aquel razonamiento empleado por el contribuyente para convencer a la autoridad jurisdiccional, administrativa o judicial de la existencia de un defecto en el acto que amerita su expulsión del ordenamiento jurídico. ¿De dónde sacamos los argumentos? Como les he comentado, hemos observado las 336 resoluciones de la AIT de Cochabamba del 2020 y hemos observado que los recurrentes suelen aprovechar el mismo recurso para plantear más de un argumento. Por ejemplo, muchos recurrentes han elegido plantear, por ejemplo, dos argumentos: mala notificación, notificación defectuosa y fundamentación insuficiente. Ambos son argumentos que por sí solos podrían invalidar el acto administrativo. Entonces, los recurrentes suelen aprovechar el mismo recurso para plantear múltiples argumentos. Eso explica cómo, a pesar de que hemos observado solo 336 resoluciones, al final hemos identificado 664 argumentos. Es decir, al menos en ese año en Cochabamba, los recurrentes en promedio planteaban un poquito más de 2 argumentos por recurso. Pero hemos observado esos 664 argumentos y hemos visto que muchas veces los recurrentes pues planteaban argumentos que pertenecían a las mismas categorías. Por ejemplo, muchos recurrentes observaron los actos administrativos porque consideraban que las administraciones tributarias ejercieron sus facultades cuando habían estado prescritas. Muchos se quejaban de notificaciones defectuosas. Entonces, hemos notado patrones en los argumentos de impugnación que nos permitían categorizar los argumentos en 30 categorías diferentes. Entonces,
hemos identificado 30 categorías de argumentos o 30 tipos de argumentos que tenían estas dos características. La primera es que eran exhaustivas, es decir, estas 30 categorías podían, los 664 argumentos podían ser categorizados en alguna de estas 30 categorías. Y también la otra característica es que eran mutuamente excluyentes, de tal modo que cada argumento planteado solamente podía ser clasificado en una categoría y no en dos. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que 93 sujetos pasivos recurrentes argumentaron el argumento que hemos denominado prescripción. 90 argumentaron que existía una notificación defectuosa. 47 argumentaron que existía una fundamentación insuficiente. Y así hemos encontrado 30 categorías diferentes de argumentos en las que hemos agrupado todos los argumentos que hemos observado. Aquí tengo una pequeña muestra del instrumento de recogida de datos que hemos empleado. Entonces aquí tenemos la descripción del argumento y tenemos el código que hemos aplicado para ingresarlo en nuestra base de datos. Son 30 como estos. Otra cosa que entonces, primera cosa importante que recordar es que hemos registrado qué argumentos han planteado los recurrentes, pero también hemos registrado qué resultado obtuvieron luego de plantear cada argumento. Como ustedes saben, existen 4 posibles resultados de un recurso de alzada. Podría ser un resultado confirmatorio, anulatorio, revocatorio parcial o revocatorio total. Entonces, hemos visto si los argumentos, hemos observado también o hemos registrado cuál fue el resultado que se obtuvo después de plantear cada uno de los argumentos y lo hemos asociado con alguno de estos 4 resultados. Para ser un poquito más claros, creo que es conveniente que consideremos lo siguiente. El objetivo de los recurrentes es invalidar el acto administrativo que les han notificado, que les han impuesto. Entonces, podríamos decir que el resultado confirmatorio es un resultado que es favorable a la administración tributaria, porque es el resultado que significa que la AIT no ha observado ningún tipo de defecto en el acto que ha sido impugnado, al menos ningún tipo de defecto que merezca su expulsión del ordenamiento jurídico. Los otros 3 resultados, anulación, revocación parcial y revocación total, implican la invalidez total o parcial del acto administrativo impugnado. Por lo tanto, podríamos considerar que estos resultados son favorables para el recurrente. Bien, entonces ya les expliqué cómo hemos observado el tipo de argumento, el resultado para cada argumento. El último dato que hemos observado es la administración recurrida. En las 336 resoluciones observadas, hemos visto que las administraciones recurridas son solamente estas 5. Gobierno autónomo municipal, gobierno autónomo departamental con muy poquitas resoluciones, servicio de impuestos nacionales regular y servicio de impuestos nacionales grandes contribuyentes o GRACO. También aduana nacional, por supuesto. Entonces también registrábamos quién era la entidad recurrente. Bien, entonces ahora que hemos explicado qué es lo que hemos observado, nos toca explicar cuáles fueron los resultados. Los primeros resultados pues nos van a permitir ver la distribución de las resoluciones en función del efecto. Van a notar que solamente 27.4 de ellas tuvieron un resultado confirmatorio que hemos definido anteriormente. Es el resultado más favorable para la administración tributaria y el resto encontraron algún tipo de defecto intolerable en los actos administrativos impugnados. Otra cuestión que resulta interesante es que la mayor proporción de los resultados son anulatorios, lo cual sugiere que existe una prevalencia en la observación de defectos de forma. De todos modos, el resultado que nos ha parecido más interesante ha sido este. Solamente el 27.4% de las resoluciones observadas tenían un resultado confirmatorio. En cambio, el 72.6% de las resoluciones observadas fueron invalidatorias, anulando o revocando.
Y esto sugiere que el 72.6% de las resoluciones observaron algún tipo de defecto intolerable. Continuemos entonces. Como les comenté antes, también hemos observado los tipos de argumentos que han empleado los contribuyentes, y aquí tengo un listado de los argumentos con mayor nivel de efectividad. Entonces, expliquemos algunos de ellos para que sepan de qué va el trabajo. El primer argumento fue rotulado como determinación mixta. Les explico un poquito qué es lo que pasó. El año 2020, la alcaldía cochabambina hizo una notificación masiva múltiple para cobrar el impuesto a la propiedad de vehículos a muchos contribuyentes. Fue una notificación masiva. Entonces, ellos notificaron, como ustedes saben, la determinación mixta es aquella técnica de determinación que funciona así. El sujeto pasivo proporciona datos a la administración tributaria y la administración tributaria utiliza esos datos para hacer la determinación definitiva. Cuando se emplean los datos proporcionados por el sujeto pasivo, es posible saltarse el procedimiento de determinación tributaria y directamente arribar a la resolución determinativa. Y eso es justamente lo que ocurrió con estos contribuyentes. Se notificaron múltiples liquidaciones mixtas. Sin embargo, al menos desde el criterio de la AIT Cochabamba, el 2020, la interpretación de lo que es una determinación mixta que tenía la alcaldía de Cochabamba no corresponde con la que tiene la AIT de Cochabamba. Y eso explica cómo las 67 personas que han impugnado una resolución empleando este argumento, las 67 han conseguido que sea anulado. Eso hace que este argumento sea el más efectivo de esta gestión, porque tiene un porcentaje de eficacia del 100%. Otro argumento muy popular fue la prescripción. Entonces, como saben, la prescripción acontece cuando o se podría formular el argumento de prescripción cuando el contribuyente considera que la administración tributaria ha ejercido sus facultades más allá del término establecido por la prescripción, luego de que se agotó el cómputo de la prescripción. Este argumento fue planteado 93 veces y de las 93, 86 veces consiguió un efecto revocatorio y solamente 7 veces un efecto confirmatorio, lo cual la califica como uno de los argumentos altamente efectivos. Y así hemos hecho, como he explicado en estos dos casos, para los 30 argumentos para las 30 categorías de argumentos que hemos identificado. Estos que estoy mostrando ahora son solamente los más efectivos. Sin embargo, si ustedes quieren consultar la investigación que voy a compartir con ustedes más adelante, van a poder ver cuáles son los argumentos más efectivos por administración tributaria. Este es un pantallazo general. Continuemos entonces. Me voy a concluir rápidamente con las conclusiones de la investigación. Entonces, ¿qué hemos observado? Primero, al menos el 2020 en Cochabamba, la impugnación mediante la AIT es una opción atractiva para los contribuyentes, porque la mayoría de los recurrentes en ese año han conseguido un efecto invalidatorio, que es lo que ellos pretenden cuando impugnan una resolución tributaria. Otro aprendizaje que creo que es importante es que del 100% de los argumentos efectivos, solo 5 de los 30 argumentos de impugnación tributaria, 5 nada más, explican el 84% de las impugnaciones exitosas. Eso significa que si uno quisiera hacer, por ejemplo, impugnaciones, le convendría entrenarse especialmente en estos 5 tipos de argumentos porque son los más efectivos. Y finalmente, pues para evitar, si lo vemos desde la perspectiva de la administración tributaria, para evitar la mayoría de las invalidaciones, convendría que reforcemos nuestras defensas
justamente en aquellos argumentos que han resultado más efectivos en gestiones anteriores. Es conveniente también advertirles que la investigación ha estudiado únicamente las resoluciones de la AIT regional de Cochabamba el año 2020. Por lo tanto, nuestras conclusiones no podrían ser observadas, no podrían ser generalizadas todavía. Estamos en el proceso de extender nuestro estudio a otras gestiones y otros departamentos. Conforme hagamos eso, vamos a seguir publicando artículos para dejarle conocer a la población, pues, cuáles son los resultados. Si están interesados en leer la investigación que les he compartido, les comento que fue publicado el artículo en el que me he basado para esta conferencia fue publicado por la revista Opinión Jurídica hace algunas semanas. Si ustedes quisieran consultarlo, pues les invito a que lo consulten y van a poder ver un enlace en pantalla mediante un código QR. Entonces, esa fue mi presentación. Creo que me tomó menos de 20 minutos. Les agradezco una vez más muchísimo por la oportunidad y espero que haya sido de provecho para ustedes y que lean también la investigación, por favor. Bueno, muchísimas gracias por ver eso. Espero que puedan leer la investigación completa para ver lo que opino con más detalle sobre eso. Pero ahora sí me gustaría compartir con ustedes cómo ha evolucionado mi opinión sobre la jurimetría desde entonces hasta ahora. En ese tiempo, cuando hice esta investigación, yo estaba seguro que la jurimetría pues podía reemplazar a las técnicas de investigación regular del derecho. Sin embargo, esta opinión ha sido moderada. Creo que la jurimetría es útil, pero que sus utilidades pues no son absolutas. Creo que la crítica que nos hacen los investigadores de ciencias duras, esa crítica en la que dicen que nosotros no producimos hipótesis verificables, creo que esa crítica no es del todo cierta. Es cierto que nuestras hipótesis no son contrastadas con la realidad material. Entonces, ellos tienen un árbitro imparcial, que es la realidad material. Una hipótesis formulada por un investigador físico va a ser sometida al árbitro imparcial de la realidad material. Si corresponde con la realidad material, entonces es una hipótesis verdadera, y si no corresponde con la realidad material, entonces es una hipótesis falsa. Entonces ellos nos critican porque no tenemos este árbitro imparcial, pero sí lo tenemos. Nuestro árbitro imparcial es la historia. Cuando un investigador jurídico propone una hipótesis jurídica y esta es acogida por una cultura, si esa cultura conserva ese instituto jurídico a lo largo del tiempo, es porque ese instituto jurídico ha sido útil, le ha servido a las personas para poder interactuar mejor entre sí. Y es así como se construye lo que yo denomino la verdad jurídica. La verdad jurídica son aquellas instituciones que han sobrevivido a lo largo del tiempo porque de ese modo han demostrado su utilidad para los seres humanos. Entonces, a diferencia de las ciencias duras que tienen como su árbitro la realidad material, nuestro árbitro no da sus dictámenes instantáneamente, sino que toma muchísimos años antes de que un instituto realmente termine siendo robustecido por el consenso de los doctrinarios y por la historia. Entonces pienso que nosotros sí construimos sobre terrenos sólidos, construimos sobre la tradición de investigaciones jurídicas previas que han alcanzado consensos gracias a que los institutos han sobrevivido por su utilidad a lo largo del tiempo. Entonces, las investigaciones tradicionales, hermenéuticas, doctrinales, tienen su utilidad, están allí para que nosotros contrastemos la utilidad de los institutos jurídicos, la coherencia interna de nuestro derecho a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y la jurimetría, por supuesto, que tiene sus utilidades, como hemos visto en la investigación. Sin embargo, con la jurimetría no podríamos lograr los consensos con los que se ha construido nuestra disciplina. Bueno, eso fue todo para este video. Si estás interesado en hacer una investigación por tu cuenta, te sugiero que veas esta lista de videos y las reproduzcas.
En esta lista de video enseño cómo hacer una revisión de literatura, que es un buen sitio donde comenzar a hacer cualquier tipo de investigación. Quisiera escuchar tus opiniones y que me digas qué opinas de lo que he dicho. Entonces, por favor, comparte conmigo tu opinión debajo y espero que podamos interactuar allí. Hasta la siguiente, pues espero que estés muy bien y nos vemos pronto.